Hay un metal que cuesta 2 euros en cualquier ferretería del mundo y que elimina la E. coli, la salmonella, el Vibrio cholerae y el Staphylococcus aureus en el agua almacenada de la noche a la mañana, liberando iones en concentraciones medidas en partes por billón. Es una concentración tan diminuta que es invisible, insípida e indetectable sin equipo de laboratorio, pero letal para cada patógeno bacteriano transmitido por el agua, en la lista prioritaria de la OMS. Lleva haciendo esto dentro de los depósitos de agua desde antes de que existiera la escritura. El mecanismo tiene un nombre, el efecto oligodinámico, del griego acción de pocos. Fue formalmente nombrado y descrito por un botánico suizo llamado Carl Wilhelm von Nageli en 1893. Lo que von Nageli nombró en 1893, la civilización del Valle del Indo lo utilizaba en vasijas de cobre para almacenar agua desde hacía más de 3000 años antes de su nacimiento. Lo que el Indo conocía empíricamente, la microbiología moderna lo ha documentado ahora con precisión a través de docenas de estudios revisados por pares. Y lo que la microbiología moderna documentó, una industria de filtración de agua para el hogar valorada en 14.000 millones de dólares, ha dedicado 60 años a asegurarse de que jamás conectaras con esa espiral de cobre de 2 euros que está en el pasillo de fontanería, 4 filas más allá de los recambios de filtro de marca. No lo enterraron porque fallara. Lo enterraron porque funcionaba de forma continua, pasiva y permanente sin consumir nada, degradar nada ni requerir reemplazo de nada. No puedes vender un cartucho de repuesto para un elemento. No puedes asociar una suscripción a un metal que realiza su función desinfectante mediante disolución electroquímica a un ritmo de unos pocos átomos por hora. No puedes construir un negocio de 14.000 millones de dólares en reemplazo de cartuchos, con un proceso que opera sin carcasa de filtro, sin electricidad, sin mantenimiento y sin más insumos que el agua misma, y una vasija que cuesta 2 euros y dura hasta que se destruye físicamente. El efecto oligodinámico no se puede dosificar. La liberación de iones de cobre no se puede facturar. La desinfección electroquímica que ocurre de la noche a la mañana en una vasija de cobre no se puede patentar porque es una propiedad de un elemento. Y los elementos pertenecen a la tabla periódica. Y la tabla periódica nunca ha tenido un departamento de licencias. El mercado global de filtración de agua para el hogar se valoró en 14.600 millones de dólares en 2023. Los elementos de filtro de repuesto, los consumibles, no las unidades, representan más del 40% de esa facturación anual. Un informe de 2019 de la Organización Mundial de la Salud sobre tratamiento de agua en el hogar y almacenamiento seguro enumeró formalmente el método de la vasija de cobre como una práctica tradicional documentada de tratamiento de agua en el hogar con eficacia antimicrobiana demostrada, citando múltiples estudios controlados que muestran una reducción del 99 al 99, con 0.9% de bacterias indicadoras, en 16 a 24 horas de tiempo de contacto de almacenamiento, no en un laboratorio. En condiciones de campo, en los hogares de las poblaciones que han estado utilizando el método de forma continua durante 3 milenios, la OMS lo documentó, lo publicó, lo archivó. Y aquí está el detalle incrustado silenciosamente en esa misma documentación de la OMS. El informe clasifica el almacenamiento en vasijas de cobre bajo prácticas tradicionales junto con la ebullición y la desinfección solar, métodos que la agencia reconoce como efectivos y accesibles, y señala que la práctica está disminuyendo en comunidades con un acceso creciente a productos de filtración comercializados. La práctica que funcionó durante 3.000 años está siendo reemplazada por un producto. La OMS se dio cuenta. La industria de la filtración estaba agradecida. Ese silencio en cada campaña occidental de seguridad del agua para el consumidor que nunca ha mencionado la vasija de cobre no es un descuido en la literatura. Ese silencio es un problema de distribución que la industria resolvió capturando la conversación. No voy a decirte que esto sea un descubrimiento nuevo. El Papiro Smith, un texto médico egipcio que data de aproximadamente 1600 años antes de Cristo, pero que se cree que copia material fuente de 3000 años antes de Cristo, hace referencia al cobre como material para esterilizar agua y tratar heridas con una especificidad que suena a protocolo más que a tradición. El Charaka Samhita, uno de los textos fundamentales de la medicina ayurvédica, compilado entre el 600 a.C. y el 200 después de Cristo, instruye que el agua almacenada durante la noche en una vasija de cobre, llamada Tamrahal, agua de cobre, es tanto purificada como terapéuticamente beneficiosa, y especifica el cobre como el material correcto para las vasijas de almacenamiento de agua de una manera que lo distingue deliberadamente de la arcilla y la madera. Los ejércitos de Alejandro Magno llevaban vasijas de cobre y plata para almacenar agua en las campañas asiáticas del 326 a.C.
una decisión logística registrada por el cronista de la campaña Arriano de Nicomedia, que los historiadores han notado que se corresponde con tasas drásticamente más bajas de enfermedades transmitidas por el agua en las fuerzas de Alejandro, en comparación con los ejércitos enemigos que se abastecían de las mismas fuentes de agua. El sistema municipal de agua romano funcionaba principalmente a través de tuberías de plomo, una elección catastrófica cuyas consecuencias se desarrollaron a lo largo de siglos de envenenamiento crónico, pero los accesorios de cobre, las válvulas de cobre y los depósitos de almacenamiento de cobre a nivel doméstico en los hogares romanos proporcionaban beneficios de desinfección oligodinámica que los ingenieros romanos registraron empíricamente sin comprender el mecanismo. Luego, en 1893, Carl Wilhelm von Nageli colocó cultivos bacterianos en contacto con concentraciones traza de iones metálicos en condiciones controladas y observó cómo cada cultivo bacteriano moría a concentraciones de cobre por debajo de 1 parte por millón, e informó sus hallazgos con la precisión de un hombre que describe algo que había estado esperando ser descrito durante 47 siglos. En 2012, un equipo del IIT Gandhinagar, en la India, publicó un estudio en el Journal of Health, Population and Nutrition, confirmando que el agua almacenada en vasijas de cobre durante 16 horas mostraba la eliminación completa de Salmonella typhi, E. coli y otras bacterias patógenas, sin recuperación de organismos viables. Eliminación completa, no reducción. Eliminación. El estudio tenía 40 páginas. Citaba 22 estudios anteriores. El mecanismo era el hierro, y casi nadie construyó un producto a partir de él, porque un producto era la conclusión equivocada. La conclusión correcta era que el producto ya existía y había existido durante 3000 años, y estaba en el pasillo de fontanería de la ferretería por 2 euros. Llevas toda la vida viéndolo y nunca conectaste los puntos. Te habrás dado cuenta de que el agua de una olla con base de cobre sabe un poco diferente al agua hervida en acero inoxidable. Esa ligera cualidad mineral son iones de cobre disueltos en concentraciones medidas en partes por 1000 millones. Los mismos iones que desmantelan las paredes celulares bacterianas en un recipiente de almacenamiento durante la noche. ¿Has leído sobre hospitales que reemplazan superficies de plástico y acero en áreas de alto contacto con herrajes de cobre? Manijas de puertas, barandillas de camas, soportes de suero. Porque estudios clínicos mostraron reducciones del 68% en infecciones nosocomiales en habitaciones con superficies de cobre frente a habitaciones con materiales estándar. Es el mismo mecanismo oligodinámico actuando sobre superficies de contacto en lugar de en el agua. ¿Has visto monedas de cobre antiguas volverse verdes con la pátina y tuberías de cobre nuevas transportar agua limpia, sin incrustaciones biológicas durante décadas, mientras que las tuberías de plástico en el mismo sistema acumulan biopelícula? La pátina es óxido de cobre, la resistencia a las incrustaciones es el efecto oligodinámico. Ambos son la misma propiedad electroquímica del mismo elemento. El metal que mantiene limpias las habitaciones de hospital, mantiene las tuberías de cobre biológicamente inertes durante 30 años y reduce las infecciones nosocomiales en un 68%. En entornos clínicos es el metal de ese rollo de $2 que encuentras en el pasillo de fontanería. Has pasado de largo la solución cada vez que entrabas en una ferretería. La ferretería simplemente nunca te dijo qué estabas pasando por alto. Esto es lo que necesitas. Quiero ser honesto contigo sobre cada número. Rollo de cobre o tubería de cobre. Se vende como tubo para línea de agua de refrigerador. Rollo de cobre blando o tubo de fontanería de cobre en cualquier ferretería. Centro de mejoras para el hogar o suministro de fontanería del mundo. Un rollo de tubo de cobre blando de 1/4 de pulgada de diámetro por 10 pies cuesta entre $1.80 y $2.50 en cualquier Home Depot, Lowe's, Ace Hardware o equivalente regional. Esta es tu herramienta principal. 10 pies de tubo de cobre de 1/4 de pulgada proporcionan aproximadamente 93 centímetros cuadrados de área de superficie, de contacto cuando se enrolla y sumerge. Suficiente área superficial oligodinámica para tratar de 1 a 2 litros de agua, hasta una eliminación bacteriana casi completa en 16 horas de tiempo, de contacto en estudios controlados. Alternativamente, un recipiente de almacenamiento de agua de cobre puro, vendido en tiendas de comestibles indias y tiendas de importación como un lota o jarra de cobre, cuesta entre $2 y $5 y realiza la misma función con un área de superficie de contacto mayor y por lo tanto una acción más rápida. Cualquiera de las dos formas funciona. El rollo te da flexibilidad de aplicación. El recipiente te da una herramienta de almacenamiento dedicada y permanente. Si eliges el rollo, un artículo adicional. Una forma de enrollar y asegurar el tubo de cobre en una forma que quepa dentro de tu recipiente de almacenamiento, sin tocar las paredes del recipiente y bloqueando el contacto de la superficie.
Dobla el tubo alrededor de cualquier forma cilíndrica. Un frasco ancho, una botella, un tarugo grueso, en una espiral apretada. Mantiene su forma cuando se dobla lentamente. No necesitas herramientas. El tubo de cobre de este diámetro se dobla a mano. El enrollado toma 90 segundos. Un recipiente de almacenamiento limpio de grado alimenticio. Cualquier recipiente que ya poseas. Un frasco de boca ancha de 1 litro tipo Mason. Una jarra de plástico de grado alimenticio con tapa. Una olla de cerámica con tapa. El recipiente no es la herramienta, el cobre es la herramienta. El recipiente contiene el agua mientras el cobre hace su trabajo. Eso es todo, sinceramente. $2 por el rollo o recipiente de cobre. Todo lo demás ya lo posees. Aquí está la única cosa que la mayoría de la gente hace mal. Ponen el cobre en el agua y lo revisan después de 4 horas, y el agua sigue visiblemente sin cambios, y concluyen que no está pasando nada. No está pasando nada visible. Ese es el punto. El efecto oligodinámico es submicroscópico. Los iones que se liberan de la superficie de cobre son invisibles. La disrupción de la pared celular bacteriana que causan es invisible. La fuga de contenido celular, la inhibición de la actividad enzimática, la falla de la replicación bacteriana, todo sucede a una escala muy por debajo de lo que tu ojo puede detectar. Lo que puedes detectar es el resultado, y el resultado no es visible hasta que pruebas la salida y descubres que la carga patógena que entró en el recipiente hace 16 horas ha desaparecido. El modo de fallo no es la química. La química es consistente. El modo de fallo es el ensuciamiento de la superficie, una capa de sarro mineral, película orgánica u óxido de cobre que se forma en la superficie de cobre y bloquea la liberación de iones en el agua. Una superficie de cobre sucia es una superficie de cobre aislada. La liberación de iones requiere contacto directo entre el metal de cobre desnudo y el agua. Cualquier barrera física entre el metal y el agua reduce o elimina el efecto oligodinámico. Este es el único paso de mantenimiento que requiere el método, y es simple. Antes del primer uso, limpia el rollo o recipiente de cobre con una pasta de sal de mesa y vinagre blanco. 2 cucharadas de sal revolvidas en 1/4 de taza de vinagre, aplicadas a la superficie de cobre con un paño y frotadas en movimientos circulares durante 60 segundos. El ácido acético del vinagre disuelve el óxido de cobre y la pátina superficial. La sal actúa como un abrasivo mecánico suave. Enjuaga bajo agua corriente durante 30 segundos. El cobre debe estar brillante y visiblemente reluciente después de la limpieza. No anaranjado con pátina, no verdoso con oxidación, no opaco con sarro. Cobre brillante. Ese brillo es metal desnudo. Ese metal desnudo es superficie activa. Cuando veas el brillo, la superficie está funcionando. Llena tu recipiente de almacenamiento con agua de origen. Sumerge completamente el rollo de cobre, asegurándote de que toda la superficie del rollo esté en contacto con el agua en lugar de quedar atrapada contra la pared del recipiente. Si usas un recipiente de cobre, simplemente llénalo. Sella o cubre holgadamente la abertura para evitar la recontaminación por partículas en el aire e insectos. No lo selles herméticamente. El ligero intercambio de gases que ocurre a través de una cubierta ajustada de forma holgada no afecta la química, pero evita la acumulación de presión en ambientes cálidos. Coloca el recipiente en un lugar donde no lo molesten. La temperatura ambiente o un poquito más acelera la liberación de iones de cobre de forma modesta. Un recipiente mantenido entre 25 y 30 grados centígrados funciona un pelín más rápido que 1 a 15 grados. Si estás en un clima frío, ten el recipiente dentro de casa a temperatura ambiente. La química funciona a cualquier temperatura por encima de 0. Simplemente llega a la concentración efectiva más rápido cuando hace más calor. Déjalo un mínimo de 16 horas. Esta no es una estimación conservadora. Es el tiempo documentado por el estudio del IIT Gandhinagar y corroborado por estudios independientes en Nepal, India y Etiopía como el umbral para la eliminación completa de bacterias indicadoras en agua clara. 12 horas muestran una reducción significativa pero incompleta en múltiples estudios. 16 horas muestran eliminación completa en los mismos estudios. No acortes el tiempo de contacto. La concentración de iones necesita tiempo para acumularse y mantener el umbral de exposición letal para toda la población de patógenos. Pasadas las 16 horas, vierte el agua tratada suavemente en un recipiente limpio para beber, dejando la espiral de cobre en el recipiente de almacenamiento. No viertas con tanta fuerza que levantes material asentado del fondo del contenedor. Los iones de cobre que ahora están distribuidos por la columna de agua continuarán su labor antimicrobiana en tu recipiente de bebida hasta que se consuma. Vuelve a llenar inmediatamente el recipiente de almacenamiento con agua fresca de la fuente. La espiral ya está limpia y activa. El siguiente lote comienza en el momento en que la rellenas. Esto es un ciclo continuo. Un recipiente, una espiral, una rotación de 16 horas. Cada mañana viertes el lote de la tarde anterior.
Cada tarde viertes el lote de la mañana anterior. El cobre nunca descansa, nunca se agota, nunca necesita reemplazo, nunca se queda sin superficie activa mientras mantengas el protocolo de limpieza. Limpia la superficie de cobre una vez por semana usando la pasta de sal y vinagre. El proceso completo dura 2 minutos. Frota, enjuaga, observa el brillo, devuelve la espiral al recipiente. Ese es todo tu programa de mantenimiento. 2 minutos a la semana para un sistema que funciona continuamente sin otras aportaciones. Confirma el funcionamiento con una prueba que no requiere equipo. Después del primer lote exitoso de 16 horas, huele el resultado antes de beber. El agua tratada por el efecto oligodinámico tiene un olor tenue, limpio y mineral neutro, a lo que debería oler el agua, sin las notas biológicas u orgánicas que arrastra el agua de origen contaminada. Si tu agua de origen tenía un ligero olor a algas, materia orgánica o actividad biológica y el resultado no lo tiene, el cobre está funcionando. Si la superficie de la espiral estaba brillante antes de cargarla y el agua resultante está visualmente clara e inodora después de 16 horas, el método está funcionando como está documentado. Ni tiras reactivas, ni laboratorio. Tu nariz, tu ojo y un reloj son suficientes. Una persona, 3 litros de agua para beber y cocinar al día. Un recipiente de 2 litros en rotación de 16 horas produce aproximadamente 3 litros cada 24 horas. 2 llenados, 2 ciclos, 3 litros de resultado. Las cuentas cuadran perfectamente. El coste operativo anual para la desinfección completa de patógenos de agua de una persona mediante recipiente de cobre. $2 por la espiral. Comprada una vez, dura indefinidamente. Suministros de limpieza. Una cucharada de vinagre y una cucharadita de sal por semana. Disponibles en cualquier cocina a un coste insignificante. La infraestructura de desinfección de agua de un año completo para una persona cuesta $2 en la compra y menos de 50 céntimos en suministros de limpieza anuales. Una familia de 4 necesita 12 litros al día. 4 recipientes, cada uno en un programa escalonado de 16 horas, uno lleno cada 4 horas, producen 12 litros diarios en rotación continua. Coste total de cobre, $8. 4 espirales de $2, compradas una vez. La desinfección diaria completa del agua para toda la familia durante cada año posterior cuesta $2 en vinagre y sal para los suministros de limpieza. $2 al año para una familia de 4, escalando a 40 hogares. 160 personas consumiendo 480 litros al día. 80 recipientes en rotación escalonada continua, llenándose y ciclando en 4 grupos de 20 con un desfase de 6 horas. Cada grupo de 20 recipientes produce 120 litros por ciclo de 16 horas. 4 grupos producen 480 litros cada 24 horas, de forma continua. La inversión en cobre, $160 por 80 espirales de $2, compradas una vez. Mantenimiento anual, aproximadamente $8 en vinagre y sal para la limpieza semanal en todo el sistema. 160 personas, $8 al año. Para la desinfección completa de patógenos del suministro de agua de toda la comunidad, usando nada más que cobre, recipientes limpios y un ciclo de 16 horas que no requiere supervisión, ni energía, ni química, ni reemplazo de ningún componente. El cobre no se desgasta. Los recipientes no caducan. El mecanismo no se degrada. El sistema funciona hasta que se rompen los recipientes. Y cuando un recipiente se rompe, lo reemplazas por $2. Sin facturas, sin infraestructura, sin pedirle permiso a nadie. El método de la vasija de cobre tiene límites muy concretos y es fundamental entenderlos a la perfección. El efecto oligodinámico actúa sobre bacterias y algunos contaminantes fúngicos con una fiabilidad altísima si se respeta el tiempo de contacto documentado. Su efectividad contra los virus es menos consistente. Hay estudios que demuestran una reducción significativa de virus entéricos a través de mecanismos indirectos, como los cambios de pH y las especies de oxígeno reactivo que genera la química de los iones de cobre. Sin embargo, la evidencia de la eliminación viral no es tan sólida como la de las bacterias y no debe confiarse en ella como única defensa en entornos con alto riesgo de contaminación viral. En regiones donde se han documentado brotes de gastroenteritis viral provenientes de fuentes de agua, es recomendable añadir el paso de desinfección solar SODIS o el tratamiento con solución concentrada de hipoclorito de calcio después del periodo de contacto con el cobre. El cobre se encarga de las bacterias y el siguiente paso se ocupa de los virus. Este método no elimina la contaminación química disuelta, metales pesados, turbidez ni escorrentías agrícolas. Para agua visiblemente turbia, el paso de coagulación con alumbre debe preceder al contacto con el cobre. La turbidez reduce la eficacia oligodinámica por el mismo motivo que el ensuciamiento la reduce. Las bacterias quedan resguardadas dentro de las partículas suspendidas, impidiendo su exposición a los iones de cobre.
La vasija de cobre es una herramienta más dentro de un sistema escalonado. Es la herramienta más antigua del arsenal, esa que no necesita química, ni luz, ni electricidad, ni consumibles. Es el turno de noche. Mientras duermes, ella trabaja. Debes saber qué combate en la oscuridad y qué deja para los pasos del día. Esas vasijas de cobre se siguen desenterrando en yacimientos de la civilización del Valle del Indo, en las regiones de Sindh y Punjab. Mohenjo-Daro, Harappa, Dholavira, con formas pensadas para almacenar agua, selladas con tapones orgánicos, y llevan la huella química de su uso en la pátina de cobre de sus paredes interiores. Hoy se encuentran en vitrinas de museos en Karachi, Ahmedabad y Nueva Delhi. Tienen 3000 años de antigüedad, y la misma química que las hacía funcionales es la que hace funcionar hoy la espiral de 2 euros que encuentras en el pasillo de fontanería de la ferretería, cuando la sumerges en tu bidón de almacenamiento y te alejas. El equipo del IIT Gandhinagar, que publicó sus hallazgos en 2012, no estaba descubriendo nada nuevo. Estaban midiendo algo milenario con instrumentos modernos y reportando cifras que los operarios de agua del Valle del Indo ya conocían. De esa manera que los practicantes saben las cosas. A través de 10 generaciones de observación, a través de la certeza empírica de un método que nunca, jamás, había fallado a quienes lo usaban correctamente. La vasija del Valle del Indo hacía esto. El lota ayurvédico de cobre hacía esto. El almacenamiento de campaña de Alejandro hacía esto. La tuya también lo hará. La química siempre estuvo ahí, en un elemento. En la disolución electroquímica de átomos de cobre en el agua, a un ritmo medido en átomos por hora, construyendo hasta una concentración medida en partes por 1000 millones, logrando a esa concentración casi inconcebiblemente pequeña la destrucción total de cada patógeno bacteriano en la columna de agua para cuando el sol vuelva a salir. No sé qué te trajo hasta aquí. No importa. Funciona de todos modos.